Llegó el momento de recibir a Brian Turi. Él es Key Account Manager de la empresa 3Destiny RA, empresa dedicada al desarrollo de soluciones de realidad aumentada. La realidad aumentada es la combinación del mundo real con el virtual, generando experiencias disruptivas que estimulan a los alumnos en el proceso de aprendizaje per se, a la interacción y la experimentación. Brian nos va a comentar cuáles son los beneficios de utilizar esta tecnología. Hola Brian, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola Ernesto. Bueno, muchas gracias por invitarme a este gran programa que es Educación y Tecnología. Hoy les voy a hablar del aporte que yo, Brian Turi, considero que la realidad aumentada le puede dar a la educación. ¿Sí? Como les dije, mi nombre es Brian Turi, soy de Buenos Aires, Argentina, y trabajo en una empresa que se llama 3D, la cual brinda desarrollos innovadores en realidad aumentada. ¿Sí? Entonces, volviendo al punto, lo que vamos a hablar hoy es el aporte que nosotros tenemos tecnológico para mejorar diferentes procesos educativos, ¿sí? Y también para que el niño aprenda de una manera totalmente diferente al método. Y eso es un poco lo que les quiero comentar hoy. Bien, de lo primero que quiero hablar es del acceso a la tecnología, ¿sí? Y de la diferencia que tiene con otra tecnología similar, prima podría llamarse, que es la realidad virtual, ¿no? Que es una confusión que suele surgir mucho, y no está mal que así sea, porque si bien son parecidas, tienen diferencias muy marcadas. Lo primero que quiero hacer foco es cómo se accede a la realidad aumentada, que no es un punto menor. Para ingresar o visualizar realidad aumentada, mejor dicho, solo se necesita un dispositivo móvil, ¿sí? Sea un celular o sea una tableta. Además se necesita conexión a internet, que no es, puede ser Wi-Fi, pero no es excluyente, también puede ser con datos móviles, ¿sí? Y nosotros hoy en día ofrecemos una solución súper interesante, ¿sí? Que es el acceso a través de un código QR o un link, ¿ok? Nos estamos ahorrando un paso que es crucial a la hora de visualizar la experiencia, ¿sí? Que muchas veces se da a través de un aplicativo. Es decir, muchos conocerán el caso de éxito reconocido a nivel mundial que es Pokémon Go, por ejemplo, en donde uno se acercaba a distintos puntos geográficos y visualizaba experiencias en realidad aumentada. Eso era a través de un aplicativo. Nosotros tenemos un aplicativo que se llama 3Destiny RA, ¿sí? 3 con número, 3Destiny RA, y lo pueden descargar de cualquier dispositivo móvil. Allí van a ingresar a portales y en portales tienen distintas soluciones. Hay un portal que es educativo y van a poder visualizar múltiples juegos, ¿sí? Esa es una de las alternativas que nosotros ofrecemos, pero como les decía, también ofrecemos una alternativa a través de un link y un código o un código QR, ¿ok? Sin la necesidad de tener que descargar un aplicativo. Eso como punto número uno, es decir, es una tecnología súper escalable y de muy fácil acceso. ¿Cuál es la diferencia de la realidad aumentada con la realidad virtual? Básicamente, este es un punto crucial. La realidad virtual, que es otra herramienta, se visualiza a través de dispositivos un poco más complejos, por así decirlos, que no están al alcance de todos los usuarios. Es una experiencia muy innovadora, no digo que no lo sea, y te emerge en un ambiente 100% digital. Es decir, si yo me pongo unos lentes de realidad virtual, voy a poder estar, no sé, en cualquier parte del mundo, en el océano buceando y demás, es decir, todo lo que me rodea va a ser digital. La realidad aumentada, en cambio, volvemos a la realidad aumentada, se visualiza a través de cualquier celular, se accede de manera fácil y lo que hace es emplazar objetos virtuales en el espacio físico en donde me encuentre. ¿Qué quiero decir con esto? Que voy a estar en mi casa, voy a estar en la sala de clases, ¿sí? Como alumno o como profesor, ¿sí? Y voy a, desde mi celular, voy a poder emplazar objetos, por ejemplo, arriba de mi mesa, ¿sí? Por ejemplo, en la sala, como les decía. ¿Y qué es lo que puedo implementar o desarrollar ahí? Bueno, lo que se desee, es decir, es muy amplio todo lo que se puede hacer con realidad aumentada. Pero para citarles algunos ejemplos, puedo emplazar un cuerpo humano, ¿sí? Que aparezca a través de la pantalla de mi celular en tamaño real, ¿sí? Y puedo ver, por ejemplo, los distintos órganos que este tiene, cuál es su funcionamiento, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio. Es decir, se torna una educación o una enseñanza totalmente diferente, donde se adquieren mejor los conceptos, ¿sí? Donde
se utiliza el dispositivo ya sea del profesor, del maestro o del alumno, ¿sí? Todos sabemos el tiempo que los niños invierten en sus celulares. Imagínense si los utilizaran para aprender, pero no aprender de la manera habitual de decir, bueno, hoy vamos a estudiar el cuerpo humano, porque el niño también un poco no quiere, no sé, que le digan tenés que estudiar tal o cual cosa. Nosotros lo que fomentamos es un aprendizaje a través del juego, ¿sí? La idea es que los niños aprendan jugando, ¿sí? Y que sin querer queriendo terminen aprendiendo conceptos gracias a la incorporación de distintos juegos. Yo aquí les estaba hablando de un cuerpo humano, ¿ok? Pero vayamos a la lógica, nosotros tenemos varios juegos que los van a ver en estos videos que se están reproduciendo. Tenemos varios juegos súper interesantes, los cuales fomentan el aprendizaje, y lo interesante de estos juegos es que son totalmente personalizables, ¿sí? En cuestión de la lógica de preguntas, o la lógica de trivia, o también de opinión de los niños. Entonces, tenemos un juego, por ejemplo, que nosotros le llamamos Nave Educar. Las preguntas, como les decía, son totalmente customizables, ¿sí? El niño saca un celular y en la mesa de su casa, o lo puede emplazar en el living o donde fuera, va a aparecer una nave, ¿sí? Esta nave va por el espacio y le empiezan a llegar diferentes meteoritos, ¿sí? Entonces, cuando llega un meteorito, te hacen una pregunta. Esta pregunta puede ser de matemática, de geografía, de la materia que ustedes consideren, ¿sí? Porque el desarrollo se puede hacer totalmente ad hoc. El niño, para seguir avanzando el juego, tiene que responder esa pregunta. Si la responde de manera correcta, esquiva el meteorito. Si la responde mal, se estrella con el meteorito y el juego vuelve a comenzar. ¿A qué voy con esto? Fuera del juego que se desarrolle, que son múltiples los que tenemos, la realidad aumentada está totalmente comprobado que capta la atención de los niños, como paso número 1. Es decir, entrar a un link o escanear un QR y que te salga un 3D en tu casa es algo que no se ve. Al niño eso le va a gustar mucho y va a captar su atención. Segundo, se incorporan de manera más efectiva los conocimientos, porque todo esto, hay algo que no les estaba comentando, viene acompañado de un contenido audiovisual, es decir, esto tiene un 3D, tiene una animación y además tiene una locución que lo acompaña. Entonces, todos estos procesos mejoran la atención, la comprensión y en consecuencia el aprendizaje. Entonces, de mi humilde opinión, ¿sí? Nosotros, de la opinión desde la empresa en general, consideramos que esta herramienta es muy efectiva, ¿sí? Para todo tipo de procesos de aprendizaje, y mucho más cuando se habla de niños que son nativos digitales. Y siguiendo en la línea de los juegos que tenemos desarrollados y que son muy aplicables, y además de aplicables, customizables, ¿sí? Porque también esto es interesante. Si al niño le brindo un juego, ¿sí? Que por más que le actualice las preguntas, bueno, el niño va a jugar el juego 1, 2, 3, 4 veces, se va a empezar a aburrir. Esto es una realidad. Digo niño, pero bueno, esto también es muy aplicable a adolescentes, ¿sí? No es necesario hablar de primaria o de inicial, es muy aplicable también al nivel superior, secundario, como quieran llamarlo. Tenemos otro juego, hablando de esto para adolescentes, tenemos un juego que es Aprende a programar en realidad aumentada. Es un juego muy interesante, ¿sí? En donde se plantea un tablero, ¿sí? Y un personaje, y es el inicio, ¿sí? El inicio de la programación en realidad, como para que los niños se vayan interesando, en este caso los adolescentes, un poco en ese tema. Entonces hay un tablero con distintos obstáculos y un personaje. Ese personaje tiene que llegar, ¿sí? hasta el punto que es un diamante sin tocar los obstáculos, con movimientos previos. Entonces el niño le va a decir al personaje, hace 3 pasos hacia adelante, 2 hacia la izquierda, 2 hacia la derecha, ¿sí? Y le da acción. Eso es como el inicio de la programación, en donde uno le da distintas instrucciones, ¿sí? De código, y después eso se contempla, ¿ok? Entonces ese juego es muy interesante, es customizable también, y tiene muchísimos niveles, ¿sí? Es otro juego que sin dudas es muy interesante. Después tenemos, por ejemplo, algo que no es juego, sino es para educación general, por así decirlo, o de interés de cada uno, en donde desarrollamos un atlas, ¿sí? Con, si no me equivoco, tenemos 194 países con 5 características de los mismos, ¿ok? Entonces uno emplaza ese atlas, le sale un globo terráqueo en 3D y empieza a ver 5 características de cada país. Después uno tiene un botón que es para jugar, ¿sí? Este juego es muy interesante porque te dice cuál es la capital, no, perdón, te dice Lima es la capital de qué país, por ejemplo. Entonces uno tiene que seleccionar Perú.
Y así múltiples preguntas que se van evolucionando, van siendo cada vez más complejas dependiendo cuánto vaya avanzando el alumno. Así que ese juego es súper interesante para conocer características de los países y en caso que uno juegue, también la lógica de gaming que es muy interesante. Así que bueno, básicamente ese es nuestro aporte que nosotros tenemos para la educación. Consideramos que esta herramienta es muy, muy efectiva en todos los procesos de aprendizaje, como les estaba diciendo. Al ser customizable, es aplicable a todas las materias que ustedes deseen. Entonces, nada, Marcelo, Ernesto, les agradezco muchísimo, muchísimo por el espacio y antes de cerrar, invito a todos a que descarguen nuestro aplicativo para que puedan visualizar la experiencia, también que nos comenten cuál fue su experiencia, qué les pareció la tecnología y su opinión de qué opinan ustedes, de si la realidad aumentada puede ser efectiva, como lo mencioné en este ratito, en todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Así que les repito, los invito a descargar nuestro aplicativo desde para Android o para iOS, en tableta, en celulares, donde deseen. El mismo se llama 3 Destiny RA, ¿sí? 3 con número, 3 Destiny RA. Descargan el aplicativo, ¿sí? Y una vez que lo descargan van a tener o que crear una cuenta, ¿sí? Pueden crear una cuenta, o hay un botón que dice continuar sin cuenta, es decir, no es necesario crearse una cuenta. Esta aplicación es gratuita y lo va a seguir siendo, ¿sí? Y en caso que ustedes quieran customizar sus proyectos y demás, bueno, después se pondrán en contacto conmigo, con Marcelo, con Ernesto, con quien fuera. Los invito a que visualicen la experiencia y que nos comenten qué les parece. Así que muchas gracias por el tiempo.